US citizen children, and often decades-long ties to this nation? The answer is clear to me. Congress needs to provide a path to citizenship for all of us because not a single person lives their life in 2-year increments. Today's win was a clear testament to our community power, and we will not give up until we're all free. Thank you. Thank you so much, Tanya. We have a last minute speaker, Tamara Eve, joining us. Welcome, Tamara. Would you like to give us a quick introduction? Hi, yeah, I am as well a DACA recipient. I am trying to become a dental hygienist, and it's very hard. This past few months, I didn't have my DACA card, and I recently got it, so now I can continue with my dreams. I am relieved that DACA was upheld by the Supreme Court today. Hundreds of thousands of people now no longer have to worry about being deported from this country that we grew up in our whole lives, basically. But I know that even with this decision, we still have a battle as non-citizens against excessive law and immigration enforcement. As a Black immigrant, I know that we are still disproportionately policed and criminalized on both ends. I will not feel safe until we defund the police and defund ICE. This is critical to keeping Black communities and immigrants safe, and I am glad that DACA will allow me to continue working and have some protection from deportation. But we need an end to excessive policing in both the justice and civil immigration system before I can feel at home. We have had it with the uncertainty of being criminalized and of being detained and deported. We have won the DACA fight for now, but fighting for immigrants also means fighting for Black communities. We are demanding that the police be defunded. We must now continue to demand that our legislators defund ICE and CBP and defund police. Thank you. Thank you so much, Tamara. And our final speaker is going to be Alex Ortega, from lead organizer from Padres en Jóvenes Unidos. Take us away, Alex. Thank you, Christian. Buenos dias, good morning. Hello, my name is Alex. I am the lead organizer of Padres y Jóvenes Unidos. I am undocumented, unafraid, queer, and unashamed. I was born in Gomez Palacio, Durango, Mexico, came to the United States at the age of 16. I did not qualify for the program of DACA, and although I've been living undocumented for the last 6 years here in the United States, I have not been living in the shadows. I've joined my undocumented family, fighting in the streets to protect DACA from the constant attacks from this white supremacy administration. And I have also joined them in the fight for the DREAM Act and ending deportations. Yes, this is a win for all undocumented youth who spend years of organizing for DACA and the immigrant rights movement at large, but I want to make it clear that we're very far from justice. We cannot forget that although DACA has survived this latest attack, there is still an entire generation of young people who do not qualify, like myself. This is why we ask you, our community and everyone, don't look away. We cannot allow today's Supreme Court decision to overshadow the fact that our families are still being deported, that ICE is kidnapping kids, that in response to the global pandemic, our people are being sprayed with deadly chemicals and they sit in cages in concentration camps. The trans women fear for their lives and are dying at the hands of ICE and across the country. Seeing our Black siblings murdered on the streets by police should be a reminder that the police and ICE are part of the same racist system that terrorizes and hunts us, detain us and kill us. This is exactly why today we celebrate the decision for the relief it has brought to some of us, but we cannot rest. Our work is not done. Remember, DACA was never our end goal. It was just a band-aid, a short-term solution. But our work is about freeing the 11+ million, not just the honor roll student, but also the struggling students. The ones who are pushed out, our parents in the service industry who are treated as disposable, our neighbors who have made mistakes because life is life and are now called criminals and denied protection. We fight for all, and we will continue to fight until we abolish the system that not only exploits us,
but also divide the immigrant community and divides Black and brown people with the same narrative of good and bad immigrant. Once again, we fight for all, defund the police, and abolish ICE now. Thank you. All right, thank you everybody. So we have been having some issues with the interpretation feature. So we're gonna stay on and do the agenda in Spanish for those of us that can stay on. Hola a todos, eso concluye nuestra conferencia de prensa en inglés, pero tuvimos problemas con interpretación. Entonces vamos a terminar en inglés y vamos a hacerlo en español para los que se puedan quedar por en este momento. And so parece que Alex se tiene que ir. And so Erico, thank you so much for joining. We're going to be doing this again because the interpretive feature didn't work. So we're going to do it. If you would like, you're welcome to stay, as are you, Tamara. And then I can serve as interpreter and do like consecutive interpreting. If you have something else that you have to get to right after this, you're also welcome to go. I can stay. Perfect. Mm-hmm. Tamara? I'm staying as well. Sorry. Okay. All right. So thank you everybody who joined us. We will be switching to Spanish and we will also be sending a recording of this right after this concludes to all of our media partners. Thank you so much for joining us in English, and we're going to be switching over to Spanish. And so if you have the interpretive feature on, please just turn it off. Si tienen el servicio de interpretación prendido, solamente apáguenlos para que todos estemos en el mismo, en el mismo idioma. All right. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se han unido hoy. Vamos a hacer nuestra conferencia de prensa en español ahora para los medios de comunicación en español. Primero quería pues presentarles a nuestros panelistas. Primero pues yo me llamo Cristian Solano Córdoba, soy director de comunicaciones en la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Colorado. Después de mí va a hablar Cristina Uribe, quien es la abogada de Uribe Reyes Law, abogada de inmigración, que nos va a explicar qué significa esta decisión de la Corte Suprema. Después de ella vamos a tener a Eriko Togo, quien es una recipiente de DACA mongoliana americana. Y luego, después de ella, va a hablar Tania Chaires, quien es fundadora de Convivir Colorado y también trabaja con Maurice Theater. Y después tendremos a Tamara Eve, quien es una recipiente de DACA aquí en Colorado. Entonces, voy a empezar con la declaración de CERC más bien. La victoria de hoy refleja el resultado de arduo trabajo de las comunidades directamente impactadas para abogar por sí mismas y exigir un cambio. Hoy, la Corte Suprema se puso en el lado del pueblo estadounidense y de la mayoría de los habitantes de Colorado que apoyan abrumadoramente el programa de DACA y creen que los beneficiarios de DACA deberían tener una forma de obtener la ciudadanía. Y también la Corte Suprema rechazó la agenda divisiva y odiosa del presidente Trump. Esta decisión protegerá las vidas y los medios de subsistencia de más de 14,000 receptores de DACA en Colorado y más de 28,000 familiares de la crueldad del presidente, al menos por ahora. Desde que Trump asumió el cargo y rescindió DACA en septiembre de 2017, los jóvenes inmigrantes, nuestras familias y aliados en todo el país, hemos estado luchando para proteger a DACA. Si bien esta decisión brinda el alivio necesario para los beneficiarios de DACA y nuestras familias, pero los inmigrantes aún están bajo el ataque de esta administración. La Coalición para los Derechos de los Inmigrantes de Colorado hace un llamado a Trump para comprometerse a respetar la decisión de la Corte Suprema y no tratar de terminar el programa nuevamente. También pedimos o exigimos que le indique al USCIS que no comparta información con ICE sobre los beneficiarios de DACA y nuestras familias. La administración de Trump ha dejado en claro que quieren deportar la mayor cantidad de personas posible, trasladando dinero de varias agencias gubernamentales a ICE para llevar a cabo su agenda de deportación masiva. Al celebrar hoy, también reconocemos cuánto nos queda por luchar por el cambio. Esta decisión se produce luego de semanas de valientes protestas
por parte de las comunidades negras y sus aliados en todo el país para exigir el fin de la brutalidad policial, la supremacía blanca y un llamado de desfinanciar a la policía. Estamos comprometidos en CERC a luchar contra los sistemas que están diseñados para atacar, detener y deportar inmigrantes y que están enraizados en los sistemas de racismo antinegro y supremacía blanca. La lucha para acabar con la supremacía blanca y defender las vidas de los negros y la protección de todos los inmigrantes es algo que deberíamos hacer juntos. Pues muchas gracias, ese es mi tiempo. Ahora le voy a pasar el micrófono a Tania Chaires, fundadora de Convivir Colorado, y que también trabaja con Morestir. Hola a todos. Mi nombre es Tania Chaires y yo soy indocumentada y sin miedo. También soy de la comunidad LGBT sin pena. Soy educadora, una emprendedora social y una recipiente de DACA. Y ahora reafirmo que estoy aquí para quedarme. Cuando primero busqué las noticias esta mañana, yo esperaba que la Corte Suprema iba a dejar que esta administración terminara el programa de DACA. Sin embargo, lo opuesto es lo que encontré y mientras vi a los ojos a mi pareja, quien también tiene DACA, yo pensé en qué tan sorprendida estoy y qué tan inundada de emociones me siento al recibir noticias positivas cuando en realidad esperaba lo peor. Respiré profundamente al ver que de perdida en este momento puedo continuar a renovar el permiso de trabajo que me permite trabajar para Morris Theater, en donde levanto las historias de otra gente indocumentada para que líderes locales y nacionales puedan tener nuestras historias en mente mientras toman decisiones que nos impactan. Estoy súper emocionada al ver que todos los estudiantes con los que he trabajado con tantos años también pueden respirar profundamente al saber que no enfrentan deportación y no van a ser separados de sus familias. Sabrán que pueden continuar su educación y seguir sus sueños. Pero seré honesta que al mismo segundo mi respiro profundo se quedó atorado aquí en mi garganta cuando me acordé que tenemos una expiración de 2 años para nuestros sueños, como si nuestro valor podría ser accesado cada dos años. Tengo mucha emoción por este gano tan grande, pero también tengo una indignación que no tenemos algo más grande que se extiende más allá de DACA. Ahora es el tiempo para que todos paren este juego de ajedrez que juega con la estabilidad económica de esta nación y nuestras vidas. Nosotros no somos un juego de ajedrez, nosotros somos los reyes y las reinas. Y durante estas pasadas semanas y meses hemos visto que el gobierno sí en verdad tiene la capacidad de tomar acción directa y rápidamente. Entonces ahora es el tiempo para que lo hagan, para asegurarse que nuestras comunidades indocumentadas estén libres de deportación, para que nuestras comunidades indocumentadas negras no tengan ese miedo tampoco, para que nuestros jóvenes indocumentados puedan saber qué es lo que se siente ser liberados. Y no podemos dejar que otro día, otro mes, otro año pase mientras más gente indocumentada son criminalizados y familias inocentes son separadas. Y nosotros continuamos a no saber cómo va a seguir nuestro futuro en los Estados Unidos, porque esto no es solamente sobre DACA, esto es sobre asegurarnos de que estemos bien y seguros, los 11 millones de nosotros, con miles de hijos ciudadanos y normalmente más de 10, 20 años en esta nación. Y en verdad, la respuesta es clara para mí, que el Congreso necesita proveer un camino hacia la ciudadanía para todos nosotros, porque ninguna persona vive su vida en incrementos de 2 años. El gano de ahora es un testamento súper grande para el poder de la comunidad y nosotros no nos rendiremos hasta que todos estemos libres. Gracias. Muchas gracias, Tania. Ahora le voy a pasar el micrófono a abogada Cristina Uribe. Muy Después hablaremos con Érico Sogo.
Hola, buenos días a todos. Soy Cristina Uribe Reyes, abogada de migración aquí en Denver. Quiero empezar por decir que el día de hoy estamos celebrando. Hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos falló en contra de la administración de Trump al acertar que la decisión de terminar el programa de DACA fue arbitraria y caprichosa. ¿Qué es lo que significa esta decisión? Significa que por el momento el programa de DACA puede continuar. Los jueces de la Corte Suprema consideraron si la administración de Trump siguió los procedimientos adecuados al tratar de cancelar el programa y concluyeron que no lo hicieron de manera adecuada. Pero esto también significa que el programa de DACA no necesariamente puede continuar indefinidamente. La administración de Trump sí puede cancelar el programa, solo que tiene que seguir las reglas al hacerlo. Ahora la administración de Trump deberá determinar si es una buena decisión política para la administración tratar de nuevamente cancelar el programa cuando estamos tan cerca de las elecciones del 2020. Pero ahora, ¿qué? Primero, como les dije, celebramos esta victoria. Con tantas decisiones negativas para inmigración y para nuestras comunidades, tenemos que tomar el tiempo para celebrar. Con esta decisión, el programa va a continuar por ahora. Aquellos que ya tenían DACA, por el momento van a poder continuar renovando sus permisos de trabajo, y aquellos que nunca solicitaron y son elegibles podrán hacerlo siempre y cuando no haya más intentos de la administración de volver a cancelar el programa. Ahorita por el momento no tenemos una decisión de cómo es que van a aceptar estas nuevas aplicaciones, así que vamos a tener que esperar un poco para que los servicios de ciudadanía e inmigración de aquí de los Estados Unidos nos puedan orientar de qué es lo que va a pasar con las personas que nunca tuvieron DACA. De cualquier manera, esta es una gran noticia para las personas con DACA que continuarán protegidas de la deportación y tienen una cosa menos de qué preocuparse mientras navegamos todas las dificultades por la pandemia del COVID o del coronavirus. Pero la pelea aún no ha terminado. Todavía necesitamos que el Congreso haga su trabajo. Esta decisión de DACA no dice que no se puede rescindir, pero que si esta o cualquier otra administración decide cancelar el programa, primero deben seguir los procedimientos legales adecuados para hacerlo. El futuro del programa aún está incierto. Por lo tanto, necesitamos legislación que introduzca un camino a la ciudadanía para todos los que tenían DACA y todos aquellos que nunca estuvieron protegidos por el programa de DACA. Gracias. Gracias, Cristina. Thank you, Cristina. So now we're going to go over to Erico Togo. Ella va a hablar en inglés y yo voy a traducir. So now we're changing over to Erico. You're going to speak in English and I will translate. Please just take some pauses between long paragraphs. All right, thank you. Hello, my name is Eriko Tsoko. I am a Mongolian American artist and work as the creative director at the Mongolian Culture and Heritage Center of Colorado. Hola, soy Erico Togo. Soy una recipiente de DACA mongoliana americana y también soy la directora creativa para el Centro de Herencia y Cultura Mongoliana en Colorado. I came to the US at the age of 8 and became a DACA recipient in 2013. Vine a los Estados Unidos a la edad de 8 años y me convertí en un recipiente de DACA en 2013. DACA has changed my life, having given me the opportunity for work authorization, which offered me legitimacy and visibility to work and support myself in my field of passion for the first time in my life. DACA ha revolucionado mi vida y mi carrera, me ha dado la legitimidad de seguir mis sueños en mi carrera de estudios, que es arte. As an artist, my work is focused on giving back to the welfare of my community. Como artista, mi trabajo se enfoca en regresar el bienestar a mi comunidad. America is all I know. America is my home. América es todo lo que conozco y América es mi hogar. Since the COVID-19 pandemic,
For the past few months, we as DACA recipients have had to experience additional turmoil waiting for the SCOTUS decision regarding future of DACA. Aún después de 2017, en los últimos meses hemos estado pues, muy preocupados esperando de la decisión de la Corte Suprema. I kept my hope alive inside, but braced myself for the worst. Mantení mi esperanza viva adentro, esperando lo peor de la Corte Suprema. Today's decision to continue DACA comes with much relief and celebration. La decisión de hoy viene con pues mucho desahogo y celebración. Although today's decision gives us needed relief for hundreds of thousands of immigrant youth, we must remember that DACA didn't protect everyone in our community. Aun cuando celebramos que DACA ha protegido a cientos de miles de personas en nuestras comunidades, también reconocemos que el programa nunca pudo proteger a todos en nuestras comunidades. Black immigrants are much more likely to be deported than non-Black immigrants because of the disproportionate policing and incarceration. Inmigrantes negros son mucho más afectados por el sistema de deportación y son deportados a cifras mucho más altas de su población dado a su raza. We stand in solidarity with Black Lives Matter. We call for defunding of police. Estamos solidarizándonos con Black Lives Matter o Las Vidas Negras Importan y nos unimos a los llamados a desfinanciar a la policía. We demand Trump and USCIS immediately accept DACA renewals and new DACA applicants and restore the DACA program to its original state before termination. Exigimos a la administración de Trump que restore el programa a su estado antes de que él tratara de terminar el programa, es decir, que acepte otra vez aplicaciones iniciales y que continúe procesando las renovaciones de DACA. We ask Congress to pass permanent protections and solutions that help people without hurting people, to extend TPS work permits and protection from deportation for immigrants in any stimulus packages moving through Congress to address COVID-19 and defund ICE and CBP. Le exigimos al Congreso que pase leyes que protejan a nuestras comunidades en el largo plazo sin causar daños a nuestras comunidades. Es decir, extender protecciones para recipientes de TPS. Can you repeat the second part of that? It was a little bit long, I'm sorry. Yeah, to extend TPS work permits and protection from deportation for immigrants in any stimulus packages moving through Congress to address COVID-19. Exigimos que renueve permisos de TPS y cualquier otro permisos de DACA que están en la lista y que desfinancie la agencia de ICE, de CBP, en cualquier legislación de dinero que vaya a pasar por el Congreso relacionado a COVID-19. The Trump administration still has authority to rescind DACA again. La administración de Trump todavía tiene la autoridad de terminar con el programa otra vez o intentar de hacerlo. In order for this decision to stand, the American people have a choice to make this November. Para que esta decisión sea final, la población americana es la que tiene que hacer la decisión final en esta elección. It is up to the American people to do their part to protect immigrants like myself and youth from deportation. Es la responsabilidad del pueblo americano de levantar su voz, ir a votar y proteger a nuestras comunidades de todos colores. Please do the right thing and continue to support us. Thank you. Por favor, opte por hacer la cosa responsable y protegernos. Gracias. Thank you so much, Erico. Thank you so much. Ahora le voy a pasar la palabra a Tamara Eve. Y ella va a hablar en inglés y yo voy a traducir en español. So now I'm going to pass the mic over to Tamara Eve.
and I will translate from English to Spanish. Please try to make some stops so I can translate. Okay. Hi, my name is Tamara Eves, and I am with Colorado's People's Alliance. Hola, mi nombre es Tamara Eves y soy parte de el Colorado People's Alliance o la Alianza Popular de Colorado. I am protected by DACA, and I am relieved that the Supreme Court upheld it and stayed with it. Sorry. Yo soy protegida por el programa de DACA y tengo mucho desahogo que la Corte Suprema haya decidido a seguir protegiéndome. Hundreds of thousands of people now no longer have to worry about being deported from the country that they were born. From. Sorry. Sorry, can you repeat that? It cut off for me a little bit. Yeah. Hundreds of thousands of people now no longer have to worry about being deported from the country that they grew up in. Cientos de miles de personas ahora ya no tienen que tener miedo que sean deportadas del único país en el que conocen, en el que crecieron. But I know that even with this decision, we still have a battle as non-citizens against law and immigration. Y aún después de esta decisión todavía tenemos una lucha contra los sistemas de inmigración injustos. As a Black immigrant, I know that we are still disproportionately policed and criminalized on both ends. Como un inmigrante de piel negra, yo sé personalmente que nuestras comunidades son sobrepoliciadas y criminalizadas por nuestra piel. I will not feel safe until we defund the police and defund ICE. Nunca me sentiré segura hasta que desfinanciemos a ICE y también a la policía. This is critical to keeping Black immigrants safe in our communities. Esta acción es crítica para mantener la seguridad de inmigrantes negros en nuestras comunidades. I am glad that DACA will allow me to continue working and have some protection from deportation. Estoy feliz que DACA seguirá vivo y que me dejará seguir teniendo mi permiso de trabajo y trabajar legalmente por el futuro. But we need an end to excessive policing in both the justice and civil immigration system before we feel at home. Pero también necesitamos, sorry, can you repeat that one? Kind of spaced. But we need an end to excessive policing in both the justice and civil immigration system. Pero necesitamos que terminar con sobrepoliciar las comunidades dentro del sistema de justicia y también dentro del sistema de inmigración civil. Before we feel at home. Antes de que nos sientamos que este país en verdad es nuestro hogar. We have had it with the uncertainty of being criminalized and of being detained and deported. Ya estamos muy cansados de ser sobrecriminalizados. God, I'm sorry, I totally botched that one. Can you repeat that one? Mm-hmm. We have had it with the uncertainty of being criminalized. Ya estamos enfadados con la desincertidumbre de ser criminalizados. And of being detained and deported. Y de ser detenidos y deportados. We have won the DACA fight for now. Hemos ganado la lucha por DACA por ahora. But fighting for immigrants also means fighting for Black communities. Pero la lucha por inmigrantes también significa la lucha por comunidades de color negra. Who are demanding that the police be defunded. Están exigiendo que se desfinancie la policía. We must now continue to demand that our legislators tenemos que continuar de exigir que nuestros legisladores defund ICE and CBP and defund police. Thank you. Seguir exigiendo que desfinancien a ICE, a CBP y también a la policía. Gracias. Thank you so much, Tamara. Thank you.
Okay. Ahora le doy la última palabra a Alex Ortega, líder organizador de Padres y Jóvenes Unidos. Gracias. Buenos días, casi tardes, mi gente. Mi nombre es Alex. Soy el líder organizador de Padres y Jóvenes Unidos. Y soy un documentado y miembro de la comunidad LGBTQ. Nací en Gómez Palacio, Durango, México. Llegué a los Estados Unidos a la edad de 16 años. Yo no califiqué para el programa de DACA y he vivido sin documentos por 6 años ya en Estados Unidos, pero sin miedo. Esta fue la razón por la cual me uní a mi familia indocumentada en la lucha para defender DACA de los ataques de esta administración y de la supremacía blanca. Me he unido también en la lucha para el Acta del Sueño, mejor conocida como Dream Act, y para poner un alto a las deportaciones. Hoy estoy aquí para decirle a nuestra comunidad que sí, esta es una victoria para todos los jóvenes indocumentados, quienes duraron años organizando para DACA y para el resto del movimiento por los derechos de los inmigrantes. Pero quiero aclarar que no hemos logrado la justicia para todos. No podemos olvidar que aunque DACA ha sobrevivido este último ataque, todavía hay una generación entera de jóvenes que no califica como yo. Es por eso que pedimos que no ignoren todo lo que está pasando. Y no podemos permitir que la decisión de la Corte Suprema del día de hoy eclipse el hecho de que nuestras familias todavía están siendo deportadas y que ICE está secuestrando a nuestros niños. En respuesta de esta pandemia global, nuestra gente está siendo rociada con químicos mortales mientras están en jaulas en campos de concentración. Recordemos que las mujeres trans temen por sus vidas y mueren a manos de ICE y en todo el país. Ver a nuestros hermanos negros asesinados en la calle por la policía debería ser un recordatorio que la policía y ICE son parte del mismo sistema racista que nos aterroriza, nos persigue, nos detiene y nos mata. Esto es exactamente porque hoy celebramos esta decisión por el alivio que nos ha brindado, pero no podemos descansar. Nuestro trabajo no está terminado. Recordemos que DACA nunca fue nuestro objetivo final. Era solo algo temporal, una solución a corto plazo. Pero nuestro trabajo no se trata solamente de liberar y ayudar pero nuestro trabajo se trata de liberar y ayudar a los más de 11 millones de indocumentados viviendo en este país. Pero no solamente ayudar a los estudiantes en la lista de honor, sino también ayudar a aquellos con dificultades, ayudar a aquellos que han sido expulsados, a nuestros padres que están en la industria del servicio, que son tratados como desechables, nuestros vecinos que cometieron un error porque la vida es vida y ahora se llaman criminales y se les niega cualquier tipo de protección. Quiero invitar a todos para que luchemos por toda nuestra comunidad y que sigamos luchando hasta que terminemos con este sistema que no solo nos explota, sino también divide a la comunidad inmigrante con esta narrativa de el bueno y el malo inmigrante, y que también nos divide de las personas negras. Una vez más, luchemos por todos para desmantelar y desfinanciar a la policía y para terminar ICE en este país. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Eso concluye nuestra conferencia de prensa. Si tienen algunas preguntas, por favor, me las pueden mandar a mí, a christian@coloradoimmigrant.org. If you have any follow-up questions, you can send them over to me at christian@coloradoimmigrant.org. That's Christian without an H. And I can send those over to our panelists. Since we're running out of time, I'll just conclude the conference here. Muchísimas gracias a todos. Si tienen preguntas, por favor, mándenmelas a mí. Y ya sé que pues tuvimos a nuestros panelistas por media hora más de lo que esperábamos, entonces pues quiero que todos puedan seguir con su día. Muchísimas gracias a todos y allá hablamos otro tiempo. Gracias. Thank you, everybody.